Buenas noches jóvenes, continuando con los temas de la materia de presupuesto, vamos a comenzar a trabajar el presupuesto de gastos. Para traer el presupuesto de gastos voy a tomar como referencia el presupuesto de ingresos que realizamos en el último video, pero únicamente lo que es la parte de la cédula de ingresos. Para eso vamos a empezar a trabajar el presupuesto de gastos con base en esta información planteada. Para poderlo desarrollar vamos a hacer esta cédula, que es la cédula de presupuesto de gastos, en la cual están escritos todos los conceptos. El primer concepto es el costo de ventas. El ejercicio me establece que el costo de ventas equivale al 70% de las ventas. ¿Cuántas fueron las ventas presupuestadas en ese periodo? Fueron de 284.045.287. Como el ejercicio me dice que va a equivaler al 70%, lo que tengo que hacer es tomar este valor y multiplicarlo por el 70% para que me dé el costo de ventas. Así hago con cada uno de los trimestres. El trimestre 2 tomo los ingresos del trimestre 2 y le aplico el 70%. Lo mismo con el trimestre 3 y lo mismo con el trimestre 4. Al final hago la sumatoria de toda la fila y me da este valor. También, para comprobar que me haya quedado bien, puedo tomar el total de los ingresos y le aplico el 70% y me debe dar este mismo valor. El segundo concepto del gasto es gastos de personal. El gasto de personal me dice que tiene una nómina mensual de 8.500.000 pesos. La cédula está diseñada por cada trimestre, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar los 8.500.000 por 3 para que me dé el valor del trimestre, en este caso para el trimestre 1. Como en el trimestre 2 no hubo variación, sería el mismo valor, lo mismo el trimestre 3 y lo mismo el trimestre 4, para un total de 102 millones de pesos. En arrendamientos, el ejercicio me dice que se pagan 2.200.000 pesos mensuales y que a partir del séptimo mes aumentan el 4%. Desde el trimestre 1 lo calculamos así: 2.200.000 por 3 por los 3 meses que tiene el trimestre me da 6.600.000. El trimestre 2 sería el mismo valor, porque el aumento me dice que es a partir del séptimo mes, o sea, a partir del trimestre 3. ¿Qué tengo que hacer para poder calcular ese aumento? Tomo el valor del trimestre anterior, en este caso el trimestre 2, y le aumento un 4%, y eso me da 6.864.000. Como me dice que es solamente a partir del séptimo mes, o sea que el trimestre 4 no va a tener variación, pasa el mismo valor, realizo la sumatoria y me da 26.928.000. Pasamos al concepto de servicios públicos. Me dice que el gasto mensual es de 1.350.000. Como la cédula está trimestral, pues lo que hago es multiplicarlo por 3, me da 4.050.000 pesos. El ejercicio me plantea que a partir del segundo trimestre aumenta el 2% por cada trimestre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el trimestre 2 vamos a tomar el trimestre anterior, es decir, el trimestre 1, y le vamos a aumentar un 2%. Para el trimestre 3 vamos a tomar el trimestre anterior, es decir, el trimestre 2, y le aumentamos un 2%. Para el trimestre 4 hacemos lo mismo, tomamos el anterior, que es el trimestre 3, y le aumentamos un 2%. Y eso nos da un total de 16.692.512 pesos, haciendo la suma de toda la fila. Total de gastos es la sumatoria de todos los gastos por cada uno de los trimestres. Hacemos la sumatoria del trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y el total, que es la sumatoria de toda la fila. Verificamos que está bien, pues sumamos las filas y podemos sumar las columnas y me debe dar el mismo valor. La cédula establece, tenemos que hallar la utilidad o pérdida operacional. ¿Cómo calculamos la utilidad o pérdida operacional? Sencillo, tomamos el ingreso del trimestre 1, el total de la cédula de ingresos, y le vamos a restar el total de gastos. Es decir, 284 millones menos 234 millones
me da 49 millones de utilidad. Así hacemos con el trimestre 2. En este caso nos da pérdida porque de ingresos solamente tuvimos 112 millones, pero de gastos tenemos 114 millones, entonces nos da una pérdida. Trimestre 3 hacemos la misma operación, ingresos menos gastos, y trimestre 4, ingresos menos gastos, para un total de 78.625.767, que lo podemos hallar sumando toda la fila y lo comprobamos tomando el valor de ingresos totales restándole los gastos totales, nos debe dar el mismo valor. De acuerdo a la normatividad vigente, las empresas deben calcular una provisión de renta, en este caso del 33%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos la utilidad operacional y le aplicamos el 33%. Cuando existe una pérdida en algún trimestre, no se calcula la provisión de renta, porque la provisión de renta nunca se calcula sobre pérdidas. Te repito, cuando hay una pérdida, no se hace el cálculo de provisión de renta. Entonces, con el trimestre 3 tomamos la utilidad operacional y le aplicamos el 33, en este caso sí hay. Trimestre 4 y una sumatoria, sumamos toda la fila, nos da los 25, nos da este valor, 25 millones de provisión de renta. ¿Listo? La utilidad neta, para calcularla tomamos la utilidad o pérdida operacional y le restamos la provisión de renta, para darnos una utilidad o pérdida neta de 32 millones. En el segundo trimestre pues da pérdida porque no restamos provisión porque no se calculó. El trimestre 3, trimestre 4 y nos da una utilidad o pérdida neta de 52.679.264. Esta es la utilidad o pérdida presupuestada. Esta es la utilidad que la empresa pretende o quiere obtener al final del cálculo del presupuesto. Y de esta manera las empresas pueden llegar a calcular cuánto van a ser sus ingresos presupuestados en un periodo determinado y cuánto va a ser sus gastos presupuestados y al final la utilidad que va a ser repartida entre cada uno de los socios o accionistas.